cómo sobrevivir a la destrucción que está ocurriendo en la industria de la tecnología, porque se siente que todo mal, ¿cierto? Que no hay empleo, que ya ahora pagan menos, que hay más despidos, que la inteligencia artificial, que mi jefe no puede saber que uso GitHub Copilot, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando uno mira los datos igual son duros. De acuerdo al Wall Street Journal, el empleo en la industria de la tecnología creció de solamente 700 empleos en el 2023, cayendo de 267,000 empleos en el 2022. Súper alarmante ese delta, ¿cierto? 267,000 versus 700. Cuando uno lo mira en un gráfico, así se vería el gráfico. Esa rayita de allá es terrible. Bueno, resulta que no, porque resulta que este periodista escribió súper mal y lo que realmente significa es esto. De acuerdo al Buró de Estadísticas de Trabajo de Estados Unidos, la industria añadió 700 empleos, siguiendo un estimado de 262,000 empleos. Eso significa que hubo masivas cantidades de despidos y aún así, a pesar de la masiva ola de despidos que hubo en el 2023, de todas formas, se añadieron más empleos de los que se perdieron. No significa que todo esté increíble, efectivamente antes se añadieron muchos más empleos, pero tampoco significa que la industria se esté encogiendo, que esa en ocasiones es la sensación que da, ¿verdad? Da la sensación de que de repente ya no hay tanto empleo o que ya directamente no hay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y aquí vengo a contarles lo que pasó, arrancando por algo increíble, y es las tasas de interés. La imagen no está relacionada. Las tasas de interés es básicamente cuánto me cuesta que me presten dinero. Si la tasa de interés está al 10%, que me presten $1,000 cuesta $100. Ese es el resumen. Las tasas de interés son un mecanismo muy interesante porque dependiendo de qué tan alta o qué tan baja esté, es el lugar donde los inversionistas ponen su dinero. Si las tasas de interés de los bancos están muy bajitas, los inversionistas no ponen su dinero ahí y buscan cosas más arriesgadas, como por ejemplo la industria de la tecnología, startups, y de ahí es que nos pagan a nosotros el sueldo. Cuando las tasas de interés están más altas, pues ya no le dan dinero a las startups porque ganarían mucho más dinero simplemente prestándolo. Entonces hay menos dinero para empresas y entonces las empresas contratan menos. Eso es todo. En resumen, cuando las tasas de interés están bajas, el capital se vuelve más arriesgado. Y esa es la razón por la que empiezan a ocurrir un montón de compañías. Y resulta que no solamente esto es un fenómeno pandémico. Nosotros en el 2024 estamos afuera de un fenómeno que no había ocurrido en la historia moderna, que es el fenómeno ZIRP, Zero Interest Rate Period, o un periodo de tasas a cero interés. Ese periodo más o menos arranca aquí en el año 2009. Esta rayita azul son las tasas de interés. Este es de Pragmatic Engineer. Aquí en el 2016 las tasas de interés empezaron a subir un poquito. ¿Y qué pasó acá en el 2020? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Efectivamente, una persona en China dejó una ventana abierta y ¡pum! Siguió hasta acá, hasta que esto es lo que está pasando en el 2023 y 2024. Lo interesante es que mientras estas tasas de interés estuvieron súper bajas, que es un periodo larguísimo, también es el momento donde mucho de nuestra industria se reconfiguró. Se lanzó Amazon Web Services, que hizo mucho más barato el despliegue de grandes elementos de infraestructura. Se lanza el iPhone. Sin el iPhone no existiría Uber, no existiría Rappi, no existiría DoorDash, no existiría Didi. Se lanza Android, se lanza Google Cloud, Azure, y de repente Google Cloud es para todo el mundo. Y estos son una serie de herramientas que aumentaron de una manera radical el empleo en la industria de la tecnología. Y mientras todo esto pasaba, pues no había dónde poner la plata, así que la plata se la empezaron a dar a diferentes fondos de inversión cada vez de más y más y más riesgo que terminaron creando lo que nosotros conocemos hoy como nuestra industria de la tecnología. Este periodo en particular es el periodo donde estamos ahora mismo. Miren que en la pandemia las tasas de interés otra vez estaban medio regulando y de repente ¡pum! Caen de una manera brutal porque la pandemia destruyó mucho del tejido de la sociedad. De repente las cadenas de suministro no eran las mismas, estábamos encerrados en la casa, entonces todo el mundo estaba pegado a una pantalla, diferente a hoy, donde elegimos estar encerrados en la casa y todo el mundo está pegado a una pantalla. Y todo esto creó mucho más capital para desarrollo de mucha más infraestructura porque simplemente aumentaron los usuarios. Es un fenómeno único. Y por supuesto, un fenómeno único tiene una respuesta única. Cuando uno se pone a mirar los gráficos, uno se da cuenta que el mercado iba a una corrección de tasas de interés, lo que significa que eventualmente iba a reducirse la cantidad de dinero que se invertía en la industria de la tecnología y no iba a doler tanto, nos íbamos a ir adaptando. Pero como llegó la pandemia, tuvimos este momento absolutamente loco, que es el momento donde todos estábamos encerrados y de repente todo el mundo aprendió a programar, todo el mundo tenía Zoom, todo el mundo tenía una opinión fuerte respecto a Slack, Discord, Teams, etcétera.
Y aquí les tengo que hacer una advertencia. Vienen varios gráficos financieros, no abandonen la esperanza y sobre todo no abandonen esta charla. Ustedes pueden superar los siguientes gráficos conmigo. No, yo sé, ustedes han estado en Reels, en TikTok, en el momento en el que algo dura más de 90 segundos, el cerebro empieza a doler. Yo lo sé. Inhalen. Y sosténganlo, no vayan a exhalar. Continuemos. Lo que hizo la pandemia, okay, pueden exhalar. Lo que hizo la pandemia fue crear una burbuja de usuarios, porque como estábamos encerrados, creamos una demanda que realmente no existía, una demanda artificial. Al no poder ir al parque, pues no teníamos otra opción que ver el televisor, que ver la pantalla, que ver el computador. Y esa burbuja de usuarios generó mucha inversión, porque resulta que los inversionistas, sobre todo los de Venture Capital, no invierten en el futuro, invierten en el presente. ¿Quieren saber cómo lo sé? Ahorita están invirtiendo en AI. Porque eso no es el futuro, eso es el presente. Y hace 2 años están invirtiendo en cripto, que no era el futuro, era el presente de ese momento. Y antes en realidad virtual, y antes en software as a service. Y a veces lo que pasa es que invertir en el presente tiene sentido, pero no es como que inviertan en el futuro, inviertan en lo que toca. Y en la pandemia lo que tocaba era que de repente todo el mundo estaba online, entonces por eso Zoom tuvo un crecimiento gigantesco en la acción, ¿cierto? Y de repente tuvo una caída brutal cuando de repente los dejaron volver a ir al parque. Esta es la historia de la inversión en empresas de tecnología desde el primer trimestre del 2021 hasta el final del primer trimestre del 2024. Observen la diferencia tan radical en cuanto a cantidad de capital invertido. En el 2021 llegamos a un apex magnum, a un clímax de capital en el cuarto trimestre del 2021 y era de todo tipo. Verdes son empresas de etapa temprana, azulito clarito son más o menos inversiones ángeles que se mantienen. Es un buen momento para empezar una compañía. Y púrpura son las empresas en etapa más madura y rojo es crecimiento. Platzi estaría entre púrpura y rojo, entonces no hay plata para nosotros en este momento. Antes sí, y afortunadamente yo levanté la serie M por acá. Pero muchos no lo lograron, pero yo sí. Pero muchos no lo lograron y esas cosas pasan en ocasiones. Luego uno ve la cantidad de deals, es decir, la cantidad de acuerdos de inversión que se han cerrado desde el año 2016 hasta el año 2024 por trimestre. Y uno observa que más o menos volvimos a la misma época del 2016. O sea, tenemos un retraso de 8 años en caída de la cantidad de inversión en simplemente número neto. Esto es distinto a cantidad en dólares. Se invierte mucho más de lo que se invertía en esta época. Pero en número de empresas que están recibiendo financiación es muy parecido al mercado del 2016. ¿Ustedes dónde estaban en el 2016? Hace 8 años. Ténganlo por ahí en mente. Es ese sonido incómodo ahí. Ese es el lugar donde está en este momento la industria. Y ahora hablemos específicamente de Latinoamérica. Latinoamérica tuvo su apex magnum de inversión en el segundo semestre del 2021 y un montón de empresas levantaron un montón de plata, por alguna razón, sobre todo empresas que ofrecían tarjetas de crédito. Montones de compañías empezaron a levantar cantidades impresionantes de capital y de repente, por alguna razón, toda la gente con la que uno estudió en el colegio eran product managers. Y uno no entendía de dónde salieron todos estos product managers. Todo el mundo era product manager. Y de repente, ¡brum! Y ahora estamos acá. Acá. Es una fracción de donde estábamos en el primer trimestre del 2021. Entonces, cuando uno le preguntan qué pasó, esto pasó. Las tasas bajas de interés son un fenómeno muy poco común. Lo que acaba de pasar en nuestra historia es algo mágico y especial. Y pasó entre nosotros. Y son estas tasas muy, muy, muy bajas de interés. Si nosotros miramos cuáles han sido otras épocas de tasas de interés bajas en los últimos 70 años, hubo más o menos 2 meses en el 58, hubo más o menos 2 meses en el 2003 y luego 9 años desde la salida del iPhone y 2 años en la pandemia. Esto nunca había ocurrido y claramente es un efecto colateral resultante de la industria de la tecnología y de la creación del software, porque el software tiene algo mágico. El software uno se sienta y se lo imagina hacia su existencia. No requiere más materia prima que el capital humano, que la creatividad. Entonces, y pues un computador conectado a internet. Lo que creó unos modelos de negocio de márgenes inmensos. Y
generó este fenómeno actual. Lo mismo pasa con la inflación. En este momento nosotros nos quejamos un montón de que las cosas están más caras, pero la realidad es que una inflación constante era la realidad natural del siglo XX. Solamente que esta es la primera vez en el siglo XXI que nos toca estarlo viviendo. Y nos vamos a adaptar. Lo que pasa es que venimos de una pandemia que nos hace más difícil adaptarnos. Y si ustedes lo notan, estas tasas de interés no se parecen para nada a esas de allá. Esa era la mejor época de la vida para ser banquero. Lo que pasó al final es que estuvimos borrachos. Una vez más, la imagen no está relacionada. Estuvimos completamente borrachos en la industria de la tecnología durante la pandemia. Levantamos demasiado capital, contratamos a mansalva, todo el mundo tenía sillas aéreas, no importaba dónde estuvieran viviendo, todos son trabajo remoto y a todos les voy a mandar doble pantalla curva 43 pulgadas porque se puede. Ustedes se han hecho la pregunta, ¿han notado que Uber es un poquito peor? ¿Cierto? Es como más caro, se demora más. ¿Saben por qué? Porque ya no hay plata. Ahora toca sacar la plata de los usuarios. Antes Uber usaba el capital que levantaban para financiar el producto. Entonces a través de ello, ellos con un poquito de capital del que levantaban de inversionistas, generaban que los costos de los viajes fueran más bajos y creaban incentivos para que hubiera más conductores. Ahora ustedes están viendo el mercado y el mercado es más o menos así para Uber. Lo mismo pasa con Airbnb, lo mismo pasa con de repente todos los otros modelos de negocio. Están buscando rentabilidad. Cuando ustedes dicen, oye, estas empresas irresponsables que crecen demasiado rápido, deberían buscar el punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. Bienvenidos al punto de equilibrio. Así se siente el punto de equilibrio. Entonces el 2021 y 2022 fue la borrachera y ahorita el 2023 y 2024 es la resaca. Es donde uno está pensando, yo, ¿por qué aprendí Ruby? Debí haber usado .net como mi papá. Tiene sentido. Y esta es la realidad de América Latina. Cuando uno lo mira simplemente en volumen de inversión para América Latina, esa era la inversión del 2019 y hasta ahora esta es la inversión del 2023 y el 2024. Y eso de la mitad es la borrachera. Estamos más o menos de regreso al 2019. Del 2024 y este mercado de la industria de la tecnología es muy parecido al mercado del 2019. En el mercado del 2019 había empleo, pero era diferente. Íbamos a un lugar llamado, ¿están listos para esto? Yo sé que a algunas personas les causa terror. La oficina. Dios. La gente da topper. En el microondas calentaba un pescado. Yo sé. Volvimos al 2019 y eso es parte de las cosas que hay que aceptar. La realidad es la realidad, lo quiera uno o no. Lo que uno hace es aceptar y adaptarse a la realidad. Acuérdense de Manuel y el estoicismo. Y cuando uno lo ve en términos de la cantidad de empleos, uno también ve la realidad. Estos son los empleos en Hacker News, en Estados Unidos, en Alemania y en Inglaterra en diferentes índices. Desde el 2020 hasta el 2024. Y vemos exactamente la misma curva. Pero lo otro que vemos es que es más o menos similar al 2019. No se ha acabado el empleo, las empresas siguen contratando. Lo que pasa es que reajustaron nómina porque efectivamente cuando todo el mundo estaba acá, tengamos un minuto de aceptación de algo. Levanten la mano los que trabajaban en la industria de la tecnología en el 2021 y 2022. O sea, todos. Listos, bajen la mano. Miren, no van a hacer quedar mal a nadie, no se preocupen. Si no quieren levantar la mano, no la levanten, pero sería mucho más chistoso si la levantan. Ante esta pregunta, ¿ustedes en el 2021 y 2022 trabajaban con gente que claramente no sabía su trabajo y no entienden por qué los contrataron? Miren, es más o menos 1 a 1. Contratamos demasiado. Y claro, esa gente que nunca aprendió la diferencia entre un ciclo for y un ciclo while está diciendo, no, es que la programación, eso ya se acabó. Es que la industria de tecnología no sirve para nada. Sí, también hay empleos afectados por inteligencia artificial. Si ustedes han escuchado Platzi Live, habrán visto que yo digo que no. Ahora vengo a decirles que sí. Porque uno tiene que cambiar de opinión ante la evidencia. Y la evidencia es que sí hay empleos que han sido afectados en este punto por inteligencia artificial. Lo que pasa es que no son los que ustedes creen, excepto si trabajan en esos empleos. Entonces, pues están desempleados, ustedes saben que sí. Y son estos. Esto es Upwork, que es una gran sitio web de trabajos freelance y que los identifica por diferentes categorías. Y aquí muestra desde el momento de la liberación de ChatGPT el cambio en ciertos empleos.
Entonces, todos los empleos que tienen que ver con escribir se fueron. Se fueron. Muchos empleos de social media marketing, empleos de servicio al cliente y sobre todo empleos de traducción. Una reducción masiva. Yo recuerdo que cuando salió ChatGPT mandé un mensajito diciendo que la traducción estaba en peligro y casi me matan. Yo no sé, me hizo retweet el sindicato de traductores, alguna vaina. Sin embargo, miren los que están en verde. El diseño gráfico creció a pesar de DALL-E, a pesar de Stable Diffusion. El diseño web creció, el desarrollo web creció. La edición y producción de video creció. Majo, todo bien. Todo bien, Majo. Creció la contabilidad. De hecho, la contabilidad le está pasando lo que creo que le va a pasar a la programación. La contabilidad, hace más o menos unos 10 a 15 años, era una profesión que la gente dejó de elegir porque el software la estaba automatizando rápidamente. Entonces, el meme de hace 10 a 15 años era, no estudie contabilidad, esa profesión va a desaparecer. ¿Qué pasó? Que los contadores ganan un resto de plata en este momento porque la profesión se profesionalizó mucho más y se tecnificó más y no hay suficientes contadores profesionales porque la gente dejó de elegir la profesión. Le va a pasar igualito al desarrollo de software porque un resto de gente está creyendo, no, ¿eso para qué? Y entonces los programadores otra vez vamos a ser muy ricos. Y luego... en 10 años. Y luego, desarrollo de backend e investigación de mercado. Interesante, ¿no? Entonces, yo no creo que toda la escritura, yo creo que simplemente la escritura general es la que cayó, pero tiene sentido. Muchas empresas contrataban personas para escribir mails. Para ese trabajo, un gran modelo de lenguaje es absolutamente superior. Y no olviden que las carreras de tecnología, desde la salida de la inteligencia artificial, han crecido, no se han encogido. La inteligencia artificial además está cambiando la profesión del software. Obviamente, la forma en la que escribimos software ahora es distinto y hasta ahora no hemos logrado que la carrera se estabilice y probablemente no se tenga que estabilizar porque todavía estamos descubriendo lo que esto significa. No tanto igual. Seguimos teniendo que hacer pruebas unitarias, pruebas de integración, ciclos de DevOps. Todavía tenemos que ir en dailies para fingir que trabajamos. Todavía hay que hacer push, commit. Todavía tenemos compañeros que solamente saben hacer push y commit. Y si uno les dice que hagan un cherry pick en Git, literalmente presentan la carta de renuncia. ¿Qué es lo que está cambiando? Principalmente estas tres cosas. La documentación es un problema resuelto. Y yo creo que como humanidad no hemos entendido esto. ¿Ustedes lo han pensado? En el mundo antes del 2022 la documentación era un dolor de huevos y habían empresas que se levantaban casi que exclusivamente por su calidad de documentación. Stripe es el caso de una compañía que crece no por ser una pasarela de pago, sino por tener una documentación impecable. Ahora la documentación impecable es un prompt pulido. Increíble, ¿no? Los tests, no todos, pero los tests unitarios que igual nadie hacía, de repente todo el código está empezando a tener un montón de cobertura. ¿Cierto? Y si ustedes no saben qué son test unitarios y trabajan en la industria de la programación, sus trabajos están en peligro. Tomen cursos, busquen unit testing en Platzi. Y los bugs, sobre todo los bugs que tienen que ver con gramática del código, con sintaxis. Esos bugs se desaparecieron súper rápido. Yo tenía que programar una cosita chiquita que les voy a mostrar al final en Python y tenía un bug rarísimo que no encontraba y antes me habría tardado mucho más googlearlo. Lo metieron en el LLM y fue súper rápido entender que mi Mac tiene unas características muy particulares para el código en Python que tenía que correr. Yo no lo habría solucionado tan rápido, estoy seguro que todos ustedes tienen casos por el estilo, pero ninguno de estos casos le ayuda a alguien que no sepa las bases. Y por alguna razón toda la nueva generación no entiende esto y se están haciendo daño a ellos mismos eligiendo no aprender. La inteligencia artificial lo único que hace es multiplicar lo que existe. Si ustedes son profesionales, pues multiplica ese profesionalismo. Si ustedes no aprenden, una multiplicación por 0 da 0. Pero hey, está avanzando un montón. Y la industria de la tecnología está creciendo. Se siente como que no, porque las startups, borracheras, resaca, etcétera, pero la industria está creciendo y no está creciendo poquito. Esta es la cantidad de capital que está gastándose Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta en el 2024 en rojo, comparado con el 2021 en lo que sea que es ese color. ¿Salmón? Salmón. Yo soy hombre, yo veo 8 colores. Salmón. Hay mucha inversión en oficinas, inversión en servidores, inversión en infraestructura. Google está contratando perfiles profesionales de ingeniería en este país y en otros países de Latinoamérica. Lo mismo Facebook, lo mismo Meta, lo mismo Microsoft. Todos están invirtiendo más porque este es el momento para hacer más software. Nunca había sido más fácil. Y en servidores está pasando lo mismo.
Los data centers convencionales están creciendo y el forecast del 2026 es que van a crecer mucho más. Criptomonedas van a seguir creciendo un poquito, pero sobre todo los data centers dedicados a inteligencia artificial van a seguir creciendo. Hay mucho más empleo, empleo de infraestructura, empleo de DevOps, empleo de redes, empleo de Linux. Aprendan Linux por el amor al cielo y aprendan Linux bien, Linux de terminal, el único que importa. Aprendan Linux y van a tener empleo. Hay mucho empleo y hay mucho crecimiento. Lo que pasa es que es distinto al de la borrachera. También tengan en mente que los empleadores están sobrecargados de fraude en entrevistas remotas con inteligencia artificial. ¿Alguno de ustedes acá contrata o están en equipos de HR? ¿Les ha tocado empleados que hacen fraude con AI para entrar a la empresa? Él dice, por acá dicen que sí, ¿alguien más? A nosotros sí, ahí está, a nosotros nos pasa todo el tiempo gente que sí, yo voy a entrar con ChatGPT, pero obviamente te van a agarrar. ¿Cuál es el punto? Aprende. Esta sobrecarga todavía está haciendo que el mercado se ajuste y que sea un poquito más difícil contratar y que los procesos de contratamiento se larguen más. Y como ya no hay una desesperación de perder el talento, pues entonces las empresas tienen el lujo de algo que antes no tenían, de tomarse un poco más de tiempo para elegir a la gente correcta. Y eso me lleva a esta pregunta. ¿Ustedes aman hacer software? Aquí dijeron un sí súper tímido, voy a reintentarlo. Ok, gracias por mentir. Una cosa que yo menciono mucho en el emprendimiento de crear empresa es que crear empresa es hacer lo que amas incluso cuando no quieres. Y la programación tiene algo por el estilo. La programación es resolver un acertijo. Es como armar un Lego, es como arreglar un rompecabezas. Es agarrar un gran problema, romperlo en pequeños problemitas y analíticamente esos problemitas de una manera secuencial irlo solucionando, mientras en paralelo, si soy senior, tengo una masiva empatía por la razón por la cual el problema existe. Y si soy junior, simplemente estoy haciendo caso a lo que me mandaron. Pero cuando uno empieza a tener experiencia, uno le empieza a importar el usuario, a uno le empieza a importar el porqué de la solución. Uno empieza a pensar, esto no necesita software, de hecho deberíamos cortar todo este feature porque lo que realmente se necesita es esto. Y esta resolución de problemas es increíble porque el software tiene algo que muy pocas profesiones tienen y es escala. ¿Cuántas profesiones existen donde el trabajo que ustedes hacen en la casa en media hora llegue a 1 millón de personas instantáneamente? Es muy poco, probablemente algunos artistas, probablemente algunas ciertas profesiones, música, cosas por el estilo, pero el software en particular es muy especial en ese sentido. Cuando ustedes trabajan en una empresa de seguros y cambian el proceso para pedir un seguro y antes el seguro se demoraba 1 día y ahora se demora 10 minutos, ustedes están alargando la esperanza de vida de millones de personas. Porque de repente les ahorraron tanto tiempo que aumentaron la cantidad de tiempo que están sobre la faz de la Tierra haciendo lo que importa, que es explorar el mundo. Hace siglos, ni siquiera hace siglos, hace 60 años, 70 años, la mayoría de nosotros habría tenido que tener un trabajo manual donde tenemos que usar nuestros músculos, nuestra energía física y estaríamos destruidos al final del día y esto reduciría nuestra esperanza de vida. Hoy en día tenemos el lujo de estar sentados, cómodos, de una manera intelectual, usando nuestras neuronas para crear valor y luego eligiendo en qué usar nuestra capacidad muscular para subir una montaña, para montarnos en una bicicleta, para hacer lo que se nos dé la gana. El software es hermoso. Y sí o no que en los últimos 3 años un resto de gente se metió al software sin que les guste. ¿Verdad? Porque había un montón de dinero. Y esto pasa en múltiples ciclos. En el ciclo pasado fueron los ingenieros de petróleos. Y antes de eso fueron los financieros de Wall Street, que ahí siguen rotos. Y así, hace un siglo era trabajar en el gobierno. No había nada más prestigioso que trabajar en el gobierno. Hace 3 años era emprender, crear cosas. Y ese amor es la diferencia entre sobrevivir esta época o no. Pero no es solamente software. Uno ama lo que uno hace. Esto es súper controversial y yo no entiendo por qué. Pero no, mentira, yo sí entiendo por qué. Todo el tiempo estamos hablando que vivimos en el postcapitalismo, que no sé qué. Pero al final del día, ustedes pueden leer lo que quieran y ver lo que quieran en Reels o en TikTok o lo que sea, pero ustedes probablemente van a trabajar. ¿O no? Entonces, ¿por qué no lo hacen chévere? ¿Por qué no buscan trabajar en algo que les guste? ¿Por qué no puedo? Sí, pueden. Uno tiene control de su propia vida. Uno puede elegir qué aprender. No, pero me demoro. Pues te demoras. La gran mayoría de las personas se tarda 15, 20 años en encontrar el trabajo de tus sueños. Y tú, porque no lo encontraste en 1 año y estás viendo un montón de reels de gente de 19 años en un yate, ¿crees que no vas a poder? Claro que vas a poder. Es verdad que se nos degradó la paciencia, pero eventualmente lo podemos lograr.
Trabajar en lo que uno ama es posible a través de la educación. De hecho, solo es posible a través de la educación, pero requiere paciencia. La educación es una inversión paradójica, porque la educación es una inversión absolutamente segura, completamente garantizado que va a retornar el valor que le inviertes, pero se demora más de lo que aguantas, excepto si aguantas. Por eso no leemos tantos libros, por eso hay deserción escolar y deserción universitaria, pero también por eso hay tanta oportunidad para aquellos que nos enfoquemos en elegir y amar lo que hacemos. También tengan en mente que tras los despidos masivos las empresas se rompieron un poquito. Hubo mucho despido masivo y los despidos masivos después de un evento como este son relativamente inevitables. Nadie quiere que haya un despido masivo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere. Si no hay un despido masivo, lo que hay es un despido total, porque la empresa se muere. En ocasiones, para proteger un grupo de empleos, hay que eliminar otro grupo de empleos. No es nada popular decirlo, pero si no fuera verdad, habría masiva legislación en contra de estas características. Incluso los gobiernos más en contra de la capacidad de despido de una compañía son conscientes de esta realidad, porque simplemente la economía es la economía y el mercado es el mercado, y el mercado de repente cambió. Y las empresas son personas, y las personas la cagan. Entonces, en ocasiones, sobre todo en un despido masivo, uno termina despidiendo a la persona incorrecta. Eso pasa. Y cuando uno despide a la persona incorrecta, las empresas se rompen un poquito. Entonces, ustedes habrán sentido en los últimos 2 años que muchas compañías degradaron su servicio, excepto Platzi. Platzi es impecable. Y el botón de Chromecast ya funciona. Pero entonces las empresas se rompen un poquito y eso también significa que los mecanismos de recursos humanos se rompieron un poquito, incluyendo los mecanismos de contratación. Así que otro efecto que está ocurriendo de no encuentro empleo es también porque las empresas no los encuentran a ustedes. A muchas empresas se les olvidó los mecanismos de reclutamiento, en parte porque echaron a todos los reclutadores y hasta ahora están tratando de volver a entender cómo funciona. Eso significa que ustedes ahora tienen en las compañías donde trabajan una oportunidad de liderar. Y liderar no es liderar personas, sino de liderar el cambio de lo que ustedes quieren, de tomar más control. Les prometo sin la menor duda que sus jefes están muertos del susto y no saben qué hacer. Les prometo, estoy segurísimo que ustedes todas y todos saben algo que está roto en sus compañías. Y que está más o menos, me encanta que cuando yo digo esto un montón de gente dice así. Y estoy seguro que muchas de estas cosas rotas están al alcance de ustedes. No lo hagan por la compañía, háganlo por ustedes. ¿Cuántas oportunidades tienen ustedes realmente de demostrar lo que están hechos y de hacer algo un poquito más arriesgado? Si ustedes tienen empleo, están en una gran posición en un momento de este tipo de crisis tan particular. Y si van a usar ese empleo y van a estar ahí y van a recibir un salario, tiene sentido que empujen lo más duro que puedan, no por la empresa, sino por ustedes. Sean completamente egoístas haciendo lo mejor posible en ese empleo. Y si ya no les gusta, renuncien y busquen otro. No pasa nada. Está bien. Pero no tiene, este tema del despido silencioso, de hacer lo mínimo posible, es súper popular en Instagram y súper popular en TikTok. Y ustedes en 10 años van a estar buscando un empleo más alto. Y alguien va a llamar a sus desempleados y ese ex empleado va a decir, sí, ese man era un huevón. Y el hecho de que esto no sea obvio, pero es súper popular en Reels y en TikTok y en videos, es muy doloroso. Nosotros lo vemos todo el tiempo. Uno trabaja para uno e incidentalmente los incentivos se alinean con la compañía. Usen esta oportunidad para liderar ese cambio, que no es lo mismo que liderar personas. Arreglen esto que está roto y van a ver, no solamente van a ver la satisfacción que causa, porque parte de la ingeniería, del ingenio y de la artesanía que tienen los trabajos de la economía digital es que a nosotros nos encanta optimizar. Sentarnos a agarrar algo y mejorarlo un poquito es increíblemente placentero. Eso no tiene nada de malo, encima le pagan a uno. Y también es una oportunidad de atender los detalles. Hay tantas cosas rotas que por primera vez podemos hacer una de las mejores cosas que se hace en la vida y es borrar el proceso estúpido, automatizarlo y escalarlo. Estoy seguro que todos ustedes tienen en sus cabezas un proceso estúpido que no cumple ninguna función y pueden tomar el riesgo porque no hay riesgo de decir, oigan, ¿esto para qué? De pronto les dicen que no y si les dicen que no, no pasó nada, no hay un riesgo, no, nada. Y si les dicen que sí, tienen una oportunidad de crecimiento. También es una oportunidad que les importe en lo que ustedes trabajan. ¿Cuál fue la última vez que ustedes pensaron el por qué hacen lo que hacen? De pronto muchas veces. Este es un equipo son los estudiantes top de Platzi en México. Seguramente muchos de ustedes lo hacen, pero piénsenlo un minuto. ¿Cuántas veces uno piensa?
Un efecto pospandémico de que de repente el mercado era más fuerte del lado de los empleados que de los empleadores es que se generó toda esta situación en la que uno tiene como una especie de cinismo alrededor del trabajo. Y ok, ustedes pueden tener cinismo alrededor del trabajo, yo lo entiendo. Y también entiendo que mi posición es CEO, entonces claramente tengo un sesgo cognitivo a favor de pónganle atención a la empresa en la que trabajan. Pero solamente pónganme atención en esto, que se los he repetido muchas veces, pero quiero que lo tengan en mente. Ustedes en lo que trabajan es en gran parte lo que ustedes son, lo quieran o no. Porque es lo que hacen cuando el sol está en el cielo. De lunes a viernes. La mayor cantidad del tiempo entre semana, mientras el sol está en el cielo, ustedes están haciendo trabajo. Seguro, puede que ustedes simplemente trabajen porque quieren estar en tiempo con su familia y que el trabajo sea secundario, pero aún así son 8 horas de lunes a viernes mientras el sol está en el cielo. Entonces, ¿por qué no elegir algo que les importe? No lo tienen que amar, pero tiene que importarles. Porque si les importa, una vez más, es algo egoísta, es algo para ustedes. Y si no les importa, renuncien y busquen algo que les importe. Se van a demorar un ratico en encontrarlo, pero en ocasiones uno se demora. Lo normal en el siglo XX era demorarse 2 décadas. Ahora de repente nos demoramos 3 años y es como, ¡no! Y también tengan en mente que las compañías aprenden. Lento, pero aprenden. Ninguna compañía quiere ser estúpida. Ninguna compañía quiere ser incompetente, ninguna compañía quiere tener malos procesos de reclutamiento o malos procesos de retención, ninguna compañía quiere contratar gente mala y ninguna compañía quiere que la gente mala se quede o que la gente buena no crezca. Todas quieren lo mejor, lo crean o no, porque eso es la magia de una de las cosas más interesantes que la humanidad siempre crea desde que existe una civilización, y es el mercado. El mercado es un mecanismo a través del cual mejoramos la calidad de vida de extraños que no nos importan. Y siempre ocurre. Lo que pasa es que las compañías se demoran en aprender y en ocasiones se mueren, pero eventualmente aprenden. Todo lo que en este momento está mal mejora. Toca aguantar en lo que aprendemos porque la pandemia nos generó un salto muy alto. También tengan en mente que los mejores empleos antes, hoy y siempre no están en sitios web, sino en referencias. Un efecto muy dramático de la pandemia y específicamente desde una perspectiva estadística más fuerte en la gente menor de 28 es la incapacidad de relacionarse con personas simplemente como colegas. Como que esa relación, la relación que no es amistad y que no es relación romántica y que no es compañero de estudio, se degradó mucho más fuerte. Y esto no es simplemente una opinión generacionalista, son datos y hay que darlos. Entonces, un simple recordatorio que les hago es toleren el malestar y conozcan gente. ¿Para qué es PlatziConf? ¿Para escucharme a mí? No, aunque gracias por escucharme. Para tomarse una foto con la gente, chévere, pero definitivamente no. PlatziConf es para que ustedes creen esta red de contactos. El crecimiento de las personas son personas. La felicidad de las personas son personas. Los empleos más interesantes, las empresas nunca los publican. Nosotros nunca publicamos el empleo de CFO, de Chief Financial Officer. Y afortunadamente llegó a nuestras vidas Manuel Sescos, que creo que estaba enfermo, entonces se fue a la casa. Pero Manuel es genial y lo agradecemos mucho. Y llegó porque conocíamos personas que nos presentaron a Manuel. Así tenemos una infinidad de ejemplos y esto va a pasar en la mayoría de las empresas. Si ustedes no conocen a nadie, lo que tienen que hacer es, primero que todo, no rendirse y no ponerse a quejarse, sino empezar a cambiarlo poquito a poco. Poquito a poco siempre es mejor que mucho de vez en cuando. Empiecen a conocer gente y la forma de conocer gente es conocer gente. ¿Les da miedo quedar mal? Queden mal. Para quedar bien, primero hay que quedar mal. Para hacer las cosas bien, primero hay que hacer las cosas mal. Y aquí tienen una gran oportunidad porque Platzi es una comunidad de gente auténticamente buena, de bondad. Esto no es tan común, esto es muy especial. Vayan y pregunten, cuéntenle, oye, te quiero contar en lo que estoy, o te puedo hacer una pregunta de la carrera o en qué trabajas. Pidan consejo, la gente ama dar consejos y estoy seguro que todos ustedes quisieran aconsejar a alguien de las cosas que saben, ¿cierto? Pidan consejos y conecten. Y el trabajo remoto quizás no te conviene. Quizás no te conviene si estás arrancando tu carrera. Si ustedes son senior, pues está bien. Si ustedes se creen senior, pues... El problema del trabajo remoto es que es una forma muy efectiva de esconderse cuando algo duele. Donde cuando trabajo con gente, otras personas ven que estoy cometiendo un error y me ayudan. En ocasiones me ayudan de manera violenta, pero me ayudan.
También en el trabajo remoto ustedes no construyen relaciones a largo plazo, es muy difícil, donde trabajando en oficina es muy sencillo. Platzi es una empresa completamente remota y esta semana que hemos estado en la oficina de México planeando este evento ha sido la mejor semana de mi año. Hermoso ver a todo mi equipo y la forma tan encontramos un bug súper loco en el sistema de compra que nos tenía jodidos el conversion rate y fue gracias a estar acá que no habremos visto de otra manera. En ocasiones la serendipia del momento y la conexión es muy especial. Esto no significa que el trabajo remoto sea una mala idea. Platzi va a seguir siendo una empresa remota. Pero si ustedes están arrancando sus carreras o no tienen la suficiente red de contactos para crecer, el trabajo remoto, muy cómodo y muy bonito para sus familias, y qué lindo ver pajaritos por la mañana, y qué lindo no tener el smog, y bla, 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 les está cagando la carrera. Y ustedes verán, pero esto es una realidad absoluta. Cuando ustedes están, sobre todo cuando están en una empresa que tiene mal trabajo remoto. Hay un test fácil si la empresa tiene mal trabajo remoto. Si hay reuniones en sala de reunión y Zoom, y hay gente en Zoom en su computadora, pero en la sala de reunión solamente hay una ventana de sala de reunión con 4 personas, eso es una mala empresa con una mala cultura remota. Porque entonces los 4 de la sala de reunión tienen una reunión distinta a todos los que están de manera individual en Zoom. Y ese es uno de múltiples ejemplos. Las empresas les cuesta mucho tener una gran cultura remota y muchísimo más tener una gran cultura híbrida. Lo que pasa es que efectivamente hay un tira y afloje post pandemia. Yo solamente les digo que quizás les conviene más ir a una oficina, porque la gente es lo que los hace crecer. Y si no, ok, pero aténganse las consecuencias de una desaceleración radical de sus carreras que está 100% en sus manos. Hablen con colegas en el mundo real, no en internet. Mucho de este pánico de que se acabó la industria de la programación es un montón de trolls en redes sociales que ni siquiera saben programar. Cuando alguien en redes sociales les diga que la ingeniería no sirve, que tal, etcétera, pregúntenle cuál es el operador para saber si un número es par o impar. Y van a ver que desaparece, los bloquea directamente, borra la cuenta. Un resto de gente que tiene resentimiento, el resentimiento que tiene es el de haber estado año y medio encerrados y no haberlo usado para aprender. No aprendieron a programar, o no aprendieron a diseñar, o no aprendieron a hacer marketing o a hacer producto, no aprendieron. Y ojo, esto no es para todo el mundo, diferentes personas, diferentes habilidades, diferentes gustos. Pero entonces no vengan a resentirse con nosotros en esta industria tan bonita. Cuando uno se pone a hablar con gente del mundo real, uno se da cuenta que sí, la cosa está difícil, pero no está tan difícil. El software sigue siendo escrito, los proyectos siguen existiendo, las empresas siguen trabajando. Y entonces hagamos una pregunta. ¿Quién sí está contratando? Levanten la mano acá. ¿Alguien está contratando? Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como 35 personas en este momento contratando acá. No, con Cristian tenemos un grupo en WhatsApp de todos los fundadores de Latinoamérica que han pasado por Y Combinator, que es el fondo más importante de inversión de Silicon Valley. Platzi fue una de las primeras en pasar por Y Combinator, la primera con un mercado hispano. Y les hice esta pregunta. Y estas son las startups, ¿no? Estas son las que ya no pueden levantar plata, las que están jodidas, donde ya no hay inversión de capital. Entonces, en teoría, nadie debería estar contratando. Y tengan en mente que esto lo pregunté anoche. Así que tampoco les di un montón de tiempo al resto a actuar. Y me empezaron a decir por acá, ¿qué más, Freddy? Sí, programadores en Elixir. Lola le está contratando Growth Product Managers. Por acá hay Backends, QA, Backend Intern de Backend, Product Designer, Content Creator. Por acá alguien está contratando Ruby, React. Hey, si ven, Ruby valió la pena. Flutter, ya sé, hay que hacer Flutter. Backend en Django, Frontend. Pero aquí hay más. Guru Hotel en Next.js, en Tree, en Contalink. Hay un montón. Yo sé que ustedes quieren tomar una foto. Muchas más, hay un montón. Sigan tomando la foto rápido, de esa manera es la que obtienen empleo, tomando la foto. Y aquí este man, mi favorito, Alejandro. Tengan en mente que esto es WhatsApp, todos mandando los mensajitos chiquitos y Alejandro Backend Developers, Minimum Qualifications, Experience with Python, Strong Django and Fast API y todo este reguero. Tranquilos, yo agarré, le tomé screenshots y le dije a un modelo de AI, póngamelo en una tabla, y me lo puso en una tabla. Tómenle foto a esta tabla y contacten a estas empresas. Hot companies are in your area. Hiring now. En resumen, el que piensa pierde. En resumen, volvimos al 2019. Eso es el 2024. El 2024 es el 2019. ¿Y saben qué? En el 2019 había mucho empleo, igual que hoy. Lo que pasa es que se consigue diferente. Y las entrevistas son diferentes, un poquito más exigentes. Y hay que aprender un poquito más.
pero esta sigue siendo mi industria favorita. No hay una profesión que para el tiempo en el que uno le invierte aprendiendo tenga sueldos tan grandes de entrada. Un doctor recién graduado no gana lo que un React developer recién contratado. Un abogado recién graduado no gana lo que un data scientist recién pythoneado gana. No hay profesión que en su entry level job se compare con nuestra industria. Y es fácil que se nos olvide. Fácil. Pero es increíble. Esta es la mejor industria que hay. Este siempre va a ser el mejor lugar para crecer, el lugar donde solamente necesitamos nuestra creatividad, nuestro ingenio y nuestra decisión de avanzar. Y ese es mi mensaje. Amen hacer software y todo va a estar bien. Gracias.